Mi celosa hermanastra se acostó con mi esposo, me robó la vida y ahora quiere que bendiga su boda. Así fue como me vengué. Siempre creí que tenía la vida perfecta. Mi esposo, Jerry de 52 años, y yo de 48 años llevábamos juntos casi 12 años y habíamos celebrado 10 años de matrimonio llenos de amor y felicidad. Al principio, cada día juntos era una celebración, nuestros aniversarios, las tardes de domingo, las cenas improvisadas y esas pequeñas cosas que hacían que nuestro amor pareciera inquebrantable. Éramos un equipo que enfrentaba la vida codo a codo, y nuestras risas eran la banda sonora de nuestros días. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar un cambio sutil en la relación. Las veladas románticas se volvieron tensas y, aunque intentábamos disimular, el ambiente se llenaba de una inexplicable frialdad. La transformación comenzó de forma paulatina. Las salidas nocturnas, que antes estaban llenas de risas y complicidad, se transformaron en citas donde la risa se veía forzada. Noté que Jerry empezaba a pasar cada vez más tiempo en su teléfono móvil, y en lugar de compartir momentos conmigo, se sumergía en misteriosos mensajes y llamadas tardías. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, y pronto la sospecha se convirtió en certeza. Una noche de viernes, decidí sorprenderlo con una cena a la que él, según me había dicho, estaría trabajando hasta tarde. Pero al llegar a su oficina y, tras esperar sin recibir noticias, vi a Jerry salir de su lugar de trabajo y dirigirse en coche hacia un bar. Movida por la inquietud, decidí seguirlo a escondidas y lo que vi fue un golpe devastador para mi corazón. Allí, en el bar, estaba él, acompañado por una mujer cuya figura me resultaba inquietantemente familiar. Al observar con incredulidad, vi cómo esa mujer se acercaba y se sentaba frente a Jerry. Fue entonces cuando la reconocí, se trataba de mi hermanastra Karen. Mis piernas flaquearon y, en un instante, la realidad de su traición se hizo insoportable. Allí, en plena luz de la noche, observé cómo mi esposo y Karen se tomaban de la mano, sonreían y compartían una intimidad que jamás imaginé ver. El dolor y la rabia se mezclaron en mi interior y en ese instante sentí que mi vida se desmoronaba. Para comprender mejor el contexto, debo contar que, desde pequeña, mi relación con Karen había estado marcada por su naturaleza manipuladora y celosa. Aunque en un principio nos llevábamos bien, pronto se evidenció su incesante afán de manipulación. Siempre estaba buscando la manera de salirse con la suya, ya fuera mintiendo a nuestros padres o aprovechándose de los demás para beneficiarse. A medida que crecimos y yo me fui distanciando durante mis años universitarios aprovechando una beca completa, nuestras interacciones se limitaron únicamente a los encuentros familiares. Sin embargo, incluso en esas reuniones, Karen nunca dejaba de hacer comentarios venenosos sobre mi apariencia y mi forma de vestir, intentando acabar mi confianza. Lo que más me dolía era que, a lo largo de los años, Karen se mostraba excesivamente cercana a Jerry, incluso antes de que fuéramos oficialmente esposos. Solía hacer comentarios insinuando que él merecía a alguien más atractivo o alabando sus fotos de gimnasio, provocando en ocasiones una incomodidad evidente en él. Yo atribuía ese comportamiento a su forma característica de ser, sin imaginar que algún día se volvería parte de la peor pesadilla de mi existencia. La noche en que descubrí la infidelidad fue la más dolorosa de mi vida. Al ver a mi esposo y a mi hermanastra juntos en el bar, me quedé paralizada, sintiendo una mezcla de asco, traición y un profundo vacío emocional. Esa noche, mientras intentaba no ser descubierta, fingí dormir para evitar confrontar a Jerry en el calor de la humillación. Sin embargo, en cuanto pudo dormirse, saqué su teléfono del dormitorio y revisé minuciosamente todos sus mensajes, llamadas y correos electrónicos, tomando fotos como evidencia de su traición. Con cada imagen y cada mensaje, la magnitud de la traición se hacía más palpable. A la mañana siguiente, sin poder soportar el peso de la soledad y la desilusión, decidí refugiarme en la única persona que creía que me podía consolar, mi madre. Al contarle todo lo sucedido, desde la traición hasta la complicidad de mi hermanastra, vi en sus ojos un reflejo de la misma indignación y dolor. Mi madre, que siempre había tratado a Karen como si fuera su propia hija, se llenó de rabia y decidimos, juntas, confrontar a los traidores. Planeamos una cena familiar en mi casa, en la que mi madre pretendía desenmascarar a ambos frente a todos. Durante esa cena, mientras todos disfrutaban de la velada, señalé a mi madre para que pusiera en marcha el proyector. Con voz temblorosa pero decidida, anuncié que tenía algo importante que revelar. Conecté mi teléfono al proyector y empecé a mostrar las pruebas, fotos y mensajes que dejaban en claro la relación oculta entre Jerry y Karen. El ambiente se transformó en un silencio sepulcral, seguido por murmullos de incredulidad, enojo y dolor.
Mi madre, con el rostro lleno de furia y tristeza, exigió explicaciones a los responsables, mientras los presentes se sumían en una atmósfera de repudio y desilusión. Fue en ese instante cuando decidí anunciar mi intención de divorciarme de Jerry. No podía imaginar seguir compartiendo mi vida con alguien que me había traicionado de esa manera, y menos aún con alguien que había sido mi hermanastra de forma tan vil. La humillación de esa noche me dejó marcada de por vida. Con el paso de los días, me encontré sumida en una profunda depresión, incapaz de encontrar la fuerza para levantarme de la cama. El dolor era insoportable, como si mi alma hubiese sido destrozada en 1000 pedazos. Con el tiempo, sin embargo, decidí que no permitiría que esa experiencia definiera mi existencia. Aunque el proceso de divorcio fue largo y doloroso, finalmente logré liberarme de Jerry. Apenas 2 días atrás, después de meses de arduos trámites legales, el juzgado dictaminó nuestra separación oficial. Ese día, en compañía de mi madre, disfruté de momentos de aparente libertad, comprando y compartiendo un helado, sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, dueña de mi vida nuevamente. Pero la pesadilla no había terminado. Esa misma noche, mientras estábamos en casa, mi padrastro, visiblemente alterado, me habló sobre algo que había visto en Facebook. Resulta que Karen había actualizado su perfil con una foto nueva en la que aparecía junto a Jerry, mostrando una sonrisa de felicidad, y la leyenda anunciaba con entusiasmo su compromiso. Mi corazón se detuvo. La traición se volvía aún más amarga al saber que, no solo habían seguido adelante con su aventura, sino que además planeaban casarse. Mi madre, en estado de shock, me quitó el teléfono de las manos y, con voz entrecortada, lamentó la insensatez de todo lo sucedido. Esa noche, mientras la incredulidad y la tristeza me envolvían, mi padrastro recibió una llamada de Karen. La escuché en altavoz, en un intento por comprender cómo podía ser tan insensible y desalmada. Karen hablaba sobre lo feliz que se sentía, sin medir las consecuencias de sus actos para mí y para toda nuestra familia. La rabia me embargó y, en un estado de shock, me encerré en la habitación, dejando que las lágrimas borraran momentáneamente la traición y el dolor. Fue en ese estado de vulnerabilidad y furia contenida que decidí que no me quedaría de brazos cruzados. La forma en que Karen se mostraba triunfante y desafiante me hizo planear una venganza. No se trataba de actuar por despecho, sino de recuperar mi dignidad y demostrar que no permitiría que me humillaran. Así comenzó el surgimiento de mi plan: invitar a Ron, el exnovio de Karen, a acompañarme en la boda. Ron había sido el gran amor de la vida de Karen y, aunque ya hacía tiempo que se separaron, aún conservaba un tatuaje con su nombre, símbolo de un pasado que ella parecía no haber superado. La idea de presentarme en la boda con él, haciendo que ella se enfrente a los recuerdos de lo que perdió, me llenó de una satisfacción que no pude reprimir. Organicé una reunión familiar para anunciar mi plan, dejando claro que asistiría a la boda, pero no sola, iría acompañada de Ron. Aunque mi madre expresó su preocupación y mi padrastro me advirtió que no debía llevar las cosas tan lejos, yo estaba decidida a hacer que Karen sintiera el mismo dolor que yo había sufrido. Esa decisión fue el punto de inflexión en mi lucha personal contra la traición. Actualización 1. Han pasado unos días desde que compartí los primeros detalles de mi historia. Me ha sorprendido la cantidad de apoyo y comprensión que he recibido por mis acciones. Ver cómo Karen seguía publicando imágenes de su compromiso con Jerry en las redes sociales fue la gota que colmó el vaso. Fue en ese instante que mi plan cobró impulso total. Inmediatamente, envié una solicitud de amistad a Ron a través de Facebook y, para mi sorpresa, aceptó. Tras conversar abiertamente sobre mi identidad como la hermanastra traicionada y explicarle el propósito de mi invitación para acompañarme a la boda, Ron mostró interés y aceptó ser mi plus one. Esa decisión me llenó de una energía renovada y una convicción inquebrantable de que, a pesar de todo el dolor, podía recuperar mi vida y mi dignidad. Con Ron a mi lado, me sentía lista para enfrentar la boda y mostrarle a Karen y a Jerry que su traición no quedaría impune. Actualización 2. Ya ha pasado un mes desde la actualización anterior y el día de la boda finalmente llegó. Con una determinación que solo el dolor y la rabia pueden forjar, me preparé para el evento con una actitud imperturbable. Vestida con un atuendo que irradiaba confianza, crucé las puertas del salón de la boda en compañía de Ron. Apenas entramos, pude notar cómo los ojos de Jerry se agrandaron al reconocer a Ron, el ex de Karen, a mi lado. A pesar de sus miradas cargadas de enojo, me mantuve firme, sabiendo que cada paso que daba me acercaba a la venganza que había planeado con tanto cuidado. Durante la ceremonia, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando Karen hizo su entrada, luciendo radiante y deslumbrante en su vestido de novia, sus ojos se cruzaron con los míos y,
por un breve instante, pude ver el reflejo de la sorpresa y el desconcierto en ellos. Mientras la ceremonia avanzaba, Jarrett se me acercó en un susurro, reprendiéndome en tono airado por mi presencia junto a Ron. Con una sonrisa serena y llena de firmeza, le respondí que estaba allí para honrar la invitación que Karen misma me había extendido. No tardó en producirse el clímax del evento. En medio de la recepción, Karen se abalanzó hacia mí con una furia contenida, deteniéndose justo frente a mí y exclamando con voz entrecortada su incredulidad. Con voz calma y decidida, le informé a todos los presentes que Ron era mi acompañante, dejando en claro que, tras su traición, yo tenía el derecho de escribir mi propio destino. La sala se llenó de murmullos y la tensión alcanzó niveles insospechados. En medio de aquel caos, Ron se mantuvo sereno, recordándole a Karen que la felicidad de los demás no tenía por qué ver con lo que ella había perdido. Finalmente, incapaz de soportar la presión y el dolor que reflejaban en sus ojos la traición, Karen arrojó su ramo al suelo y salió precipitadamente del recinto, dejando a un lado cualquier intento de reconciliación. Ese instante fue un hito, un momento en el que sentí que, por fin, la balanza de la justicia se inclinaba a mi favor, aunque fuera de la manera más amarga y personal. Actualización 3. En estos últimos días, la situación ha dado otro giro inesperado. Me he enterado, a través de mi padrastro, de que tras la explosiva boda, Jarrett y Karen han decidido romper definitivamente su relación. Karen, incapaz de sobrellevar el peso de la humillación y el dolor que le acarreaba el recuerdo de lo que había perdido, se negó a seguir adelante con la boda, a pesar de los ruegos y súplicas de Jarrett. Aunque, sinceramente, no es mi intención regodearme en el sufrimiento ajeno, debo decir que este desenlace me confirma que a veces, las consecuencias de las malas decisiones son las únicas lecciones que la vida nos da. Desde entonces, he decidido cortar todo contacto con Jarrett, sus llamadas y mensajes han sido bloqueados, y he aceptado la recomendación de mi madre de darle a él el espacio que necesita. Mientras tanto, yo me concentro en reconstruir mi vida. He comenzado a asistir a terapia, buscando redescubrir mis pasiones y rodearme de influencias positivas que me permitan sanar la herida abierta que dejaron estos eventos. Estoy decidida a transformar el dolor en fortaleza y a recuperar el control de mi destino, aprendiendo de cada error y de cada traición. La experiencia me ha enseñado que, aunque a veces la vida parezca injusta, siempre hay una oportunidad para reinventarse y salir adelante. La herida de la traición es profunda, pero estoy segura de que, con el tiempo, sanaré por completo y encontraré la felicidad que tanto anhelaba. Cada uno de estos momentos, desde la felicidad inicial hasta la traición desgarradora y la venganza cuidadosamente planificada, han sido fundamentales para entender quién soy realmente y lo que merezco en la vida. A través de este proceso he aprendido que no se trata de ser la mala de la historia, sino de tomar el control de mi propio destino, de transformar el dolor en una oportunidad para crecer y, sobre todo, de no permitir que la traición de otros defina mi valor. He comprendido que, aunque el camino de la venganza pueda parecer amargo, a veces es el único modo de recuperar la dignidad que se ha visto arrebatada. Mi experiencia me ha llevado a enfrentarme a verdades dolorosas, a romper la ilusión de una vida perfecta y a aceptar que, en ocasiones, los que menos esperamos son capaces de infligir el mayor daño. Sin embargo, hoy, mientras miro hacia atrás, encuentro en ese sufrimiento la fortaleza que me ha permitido renacer de las cenizas de un pasado que se negaba a dejarme avanzar.